Una vez terminado el ritmo de bolero, que a mí tanto me gusta, me encantan los boleros, con la Tuna, nuestros amigos, la Tuna de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, todas estas canciones nos las trae Manuel Ávila, son composiciones de él, magníficas, es un magnífico compositor, además de tocar la bandurria, la guitarra y cantar. Ya una vez que hemos terminado el bolero, pues a ritmo de bolero seguimos con el baúl de nuestra historia para irnos a Roma, al Saco de Roma. Sí. O sea, nos vamos a Saco. Pero antes una puntualización. A ver. Porque es al margen de nuestra historia. Ha mencionado don honor efecto a una persona, Mónica Fernández Aceituno, que me ha recordado mi infancia porque era compañera de mi hermana en el colegio. Y yo la recuerdo de haberla conocido en aquella época. Creo que vivía en Alberto Aguilera o algo así. Así que ha sido un recordatorio de mi infancia muy agradable. Oye, me alegro que te haya sido agradable. Así que bueno, una vez mencionado esto nada más, pues sí, nos vamos a un hecho en el cual se ha fundamentado muchísimo de nuestra leyenda negra, pero que a mí personalmente no me parece algo de lo que hay que arrepentirse ni avergonzarse. Poniéndonos un poquito en situación, en 527, no hacía ni 2 años que nuestros soldados, nuestras tropas, nuestros tercios, le habían dado una paliza soberana al rey Francisco en Pavía, esa batalla que cambió el signo del siglo XVI y que fue tan humillante para este rey y para los franceses, hasta el punto de que fue capturado, toda la forinata de su caballería muerta, derrotado, todo su equipaje, todo, o sea, un desastre totalmente inasequible para los franceses. Yo creo que entonces no nos han perdonado y así seguimos. El caso es que en el año siguiente, el 26, Francisco I firmó un tratado en Madrid únicamente para que Carlos I lo deje libre, vuelve a Francia y claro, como es normal en un francés, pues rompe el tratado de manera ignominiosa, de manera indecente, incluso habiendo dejado en Madrid 2 de sus hijos como rehenes, que hay que tener poca vergüenza y poca caballerosidad para hacerlo. Pero él tenía un odio profundo a Carlos y a España. Y ese año 1526, pues de nuevo vuelve a ponerse en liza, junto con el Papa Clemente VII, del que luego hablaremos, y las repúblicas de Venecia, Milán y Florencia, pues organiza una Liga Santa que sí, la llamaremos Liga Santa porque lo dicen los franceses. Pero lo bonito de esa Liga Santa es el nombre con el que se conoce, que es la Liga Santa de Cognac. Así que me los imagino a todos los borrachos celebrándolo con buen brandy francés. El caso es que el Papa, que en aquel momento no era un hombre, digamos, de seriedad, un hombre prudente, ni un hombre, digamos, como se esperaba de un Papa, para contrarrestar un poco aquella batalla de Pavía y la repentina influencia de España y Carlos en la política italiana, pues se alía con Francia y con estos mangarrianes contra Carlos. ¿Qué ocurre? Que Carlos, cuando conoce la tradición de Francisco, cuando conoce la tradición del Papa, pues sencillamente no puede permitir que eso ocurra. O sea, está en este momento entre 1525 y 1547, que es la batalla de Mühlberg, él está en lo más alto de su cumbre política y militar. Y dice, pues esto no podemos dejar esto sin castigo. Y entonces entra en campaña. Lo que ocurre es que lo cuentan las crónicas que su ejército, compuesto por una parte españoles, de italianos y una gran parte de mercenarios alemanes, los famosos lasquenetes, que además, y a mí lo que me sorprendió siempre es saber que eran luteranos, porque siempre el ejército español había sido muy cuidadoso a la hora de elegir sus tropas y sus mercenarios, pero estos eran luteranos, lo cual sirvió para ser un poquito más dura el saqueo. El caso es que se plantan delante de Roma, de los muros de Roma, y como
surge como siempre este tipo de asedios. Estás al otro lado de la trinchera, está pasando hambre, está pasando privaciones, y sabiendo que dentro de la ciudad pues, los cardenales, toda la curia y eclesiásticas viven como marqueses y como reyes, como papas se diría incluso, pues claro, sencillamente pues, se indignan, entran en cólera y se lanzan al asalto sin esperar órdenes y sin proveerse de ningún tipo de excusa. Se lanza al asalto. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre con otros muchos asedios? Los asedios tienen una serie de normas no escritas en las cuales tú te puedes defender mientras tengas provisiones de boca y de guerra, mientras tus fortificaciones estén intactas. Pero en el momento en que te asaltan el castillo, en el momento que te abren brecha, en el momento que te van a entrar a saco, nunca mejor dicho, tienes la opción de rendirte y librarte de esa manera del saqueo. Pero ¿qué ocurre? Que en ese ínterin entre el asalto y lo que sería la rendición, el jefe del ejército imperial, que es el conde de Borbón, Carlos III, no nuestro Carlos III, otro Carlos III, el conde de Borbón, el segundo de los... Pero está bien la aclaración. El segundo de los Montpensier, de la historia de Francia. Bueno, curiosidad, ya hablaremos de los Montpensier. Dato curioso, ¿verdad? Dato curioso. Pues muere en el asalto, y esto siempre ha sido para las tropas que asaltan motivo más que justificado para dejarse llevar por la venganza. En aquella época los capitanes, los maestres, los jefes de ejércitos muchas ocasiones lideraban los asaltos y los ataques, y claro, estaban siempre muy dispuestos a que murieran. Y este conde, que era condestable de Francia y que de enfrentarse personalmente a Francisco había renegado de su nacionalidad y se había pasado a los españoles, pues murió en ese momento, en esa acción. Y eso ya desató todo el odio, toda la venganza y el saqueo de Roma. Saqueo de Roma que empieza pues, con todo el ejército imperial. O sea, hay unos 5.000 españoles, unos 3.000 italianos y unos 10.000 alemanes. En esos primeros días, en esos primeros momentos, horas, el asalto es generalizado y el asalto es brutal. De hecho, la Guardia Suiza, que en ese momento está en el Vaticano, apenas unos 200 hombres, sencillamente, pues oye, como es menester, cumplen con su deber, se sacrifican y perecen casi todos en la escalinata de acceso a San Pedro, fallecen casi todos pues, en el combate. Y ese tiempo que ellos se sacrifican para que Clemente VII, de manera bastante ridícula e ignominiosa, salga corriendo por el famoso pasadizo secreto que unía San Pedro con San Angelo. Nunca perderé una imagen que me llevó siempre la imagen cuando hablo de este tema, que es que Forges hizo en su momento una viñeta en la cual se dibujaba a un papa de Roma corriendo desaforado con la sotana remanga, la cara asustada y perdiendo las sandalias del pescador por el camino. Es llamativo. Se refugia en San Angelo, que es una fortaleza en aquellos momentos importante, muy seria y completa. Como el ejército imperial no tenía artillería, pues estaba a salvo. En Roma el saqueo fue, imagínatelo, no habría manera de expresarlo de una forma adecuada. Desgraciadamente se destruyeron muchas obras de arte, se mató y se asesinó, pues como cualquier saqueo, como harían luego los franceses. Nos imaginamos lo que es un saqueo. Lo que era un saqueo en aquella época. Además, después con la tropa totalmente fuera de sí. Aún así, muy pronto los alemanes se quedan solos en el saqueo, tanto españoles como italianos, que al fin y al cabo eran de allí, de la zona, y de allí tenía mucha gente, muchos de sus familias, pues se retraen, e incluso los españoles protegen las dos iglesias españolas que hay en Roma, la de Santiago y la de Santa María, las protegen con sus vidas y fueron las dos únicas iglesias que no fueron saqueadas. El resto lo fueron todas. Sin ningún tipo de problema, porque al fin y al cabo los alemanes eran todos luteranos, pues ni les iba ni les venía, pero ellos encantados. La matanza fue grande, la matanza fue salvaje y el Papa Clemente VII estuvo casi un mes
no preso, pero sí, digamos, sitiado en el castillo de San Angelo, murmurando un poco, rumiando un poco su situación y su personaje. Este hombre, Clemente VII, que su posición al lado de Francia le había llevado a eso. O sea, que no se lleve a engaño, que no se nos haga que el santo. Todo lo contrario, o sea, él se lo buscó y con Carlos I en ese momento ya no se jugaba. Como digo siempre, después de Pavía, España ya nadie le tosía a España. Y de ahí en adelante fue un siglo XVI sencillamente español y punto. Nadie me podrá discutir. Habrá una derrota, pero de victorias y campañas victoriosas hay ese siglo XVI y parte del XVII para aburrir. Pero estoy aquí hablando durante, yo qué sé, días, meses, sobre ese siglo español. Cuando por fin el Papa pues, ve que se han calmado un poco las cosas, que los alemanes han salido de la ciudad y los españoles e italianos un poquito han vuelto a poner orden en la ciudad, sale del castillo y se rinde pleitesía a Carlos, incluso le llega a coronar como emperador del Sacro Imperio Germánico 2 años más tarde, y se da cuenta de que se ha jugado las alubias con quien no debía, porque el rey Francisco ni había aparecido ni se le esperaba, seguía ahí en sus lugares y no apareció. Y el duque de Venecia, pues a lo suyo, estaba ahí en su parte de Italia y arregló un poquito algunas ciudades y tampoco metió mucha más. El más Dux caña. era como muy especial, ¿no? El Dux era un sinvergüenza, y punto, y ya está. El Dux como... ¿Pero todos o alguno? Todos, porque todos eran sencillamente comerciantes. Eran mercenarios, comerciantes, eran fariseos. O sea, no les importaba aliarse con quien fuera con tal de sacar tajada. Y precisamente los venecianos tenían una fama de hacer negocio y comercio con los turcos, que es lo que le granjeó todo el odio de la cristiandad. Siempre. Y de lujo vivían. Claro, por supuesto, vivían de ese comercio y de que todo el comercio con Oriente Medio, al ser aliados y amiguitos de los turcos, pues estaban siempre libres de ser atacados por los berberiscos y piratas demás. Y eso, claro, les trajo muchos enemigos. Pero bueno, salió sin ningún tipo de problema de esta campaña. El Papa Clemente VII, que más fíjate, se llamaba Julio de Médicis, era hijo bastardo del famoso mecenas Juliano, para que veas que en aquella época los bastardos estaban a la orden del día. O sea, no se ha inventado nada. Y tenían además mucha prevalencia y mucha fama. No es el único bastardo real que llegó a este tipo de historias. Los Medicis también eran mucho Medicis. Bueno, pero es que en Italia, ¿no? Los Medicis, los Farnesio, los Colonna, por ejemplo, Colonna, que eran del ducado de Génova. Génova era una provincia tan fiel Italia a la España, es que deberíamos haberlas incorporado a nuestro reino. Génova fue la que más nos ayudó luego en Lepanto. O sea, la escuadra de Génova fue junto a la española los pilares de esa batalla de Lepanto. Pues aquí en aquella época igual, eran los aliados de siempre. En el siglo, ya con los Borbones igual, Génova siguió fiel a España y nunca se le ha reconocido, creo yo, desde aquí esa lealtad y esa fiabilidad. O sea que como estaba en donde estaba, pegadito a Francia y entre los Alpes, pues enseguida fue sencillamente abducida por nuestros enemigos. Pero bueno, hay que reconocer que fueron aliados durante muchos siglos de lo mejorcito que tuvo España. Y eso fue todo. O sea, después del saco de Roma, el Papa no volvió a levantar cabeza ni a tosernos. Y después de Pavía y de saco, España no tuvo rival. 20 años más tarde será la cumbre de nuestro emperador, o sea, la batalla de Milberg, que es sencillamente algo que nadie deja ni de estudiar ni de negarle el mérito a nuestro emperador. Y luego eso, pues todo el siglo XVI. Maravilloso, fantástico. Todo el siglo XVI es el momento cumbre, ¿no? De España. Sí, incluso la gente dicen que los años de privanza española fue entre Pavía, 1535, y Rocroi, 1643. Pero yo voy más allá. Yo la amplío hasta los tiempos del Gran Capitán, 1503, Garellano y Ceriñola, y la batalla de las Dunas,
1658, que es así que fue la derrota que hundió a los tercios españolas. Roncura fue una cruda derrota, pero fue las dunas la que realmente hundió nuestra capacidad militar y nuestra fama de los tercios. Pues entre esos años, de 1503 y 1658, siglo y medio, es lo que yo entiendo como el siglo español. ¿Que te hubiera gustado vivir ahí? Hombre, por supuesto, degollando a franceses, degollando herejes y degollando... Te disfrutarías, hombre. Vamos, degollando a la gente, por Dios. Degollando enemigos de España, no degollando gente. No. Enemigos de España, perdón. Claro. Perdón. Enemigos de España, o sea que... Esta época también es la época en que Enrique VIII se hace el cisma de la Iglesia de Inglaterra. ¿Qué tal te cae Enrique VIII? Yo creo que es bien, ¿no? Mejor que no me preguntes. Te he preguntado. Es la época que no sé, vamos, cómo Lutero, nos vas a... Es la época de la reforma y la contrarreforma. Lo que ocurre es que en Roma, con una caterva de papas bastante impresentables, como había en aquellos momentos, más pendientes del lujo, de la lujuria y de la gula que de la silla de Pedro, pues claro, no fue fácil, muy fácil disgregarse de ellos. Sí, claro, cuando digamos que la moral y la ética fallan. Claro, ahí está. Pues poca consistencia tiene la cosa, ¿no? Es que, te digo, fue una época de la silla de Pedro bastante, no decir que despreciable, pero muy mejorable. Muy mejorable. Bueno, ya sabes, la vida es así, bueno y malo. Bueno, pero sin embargo, entonces los papas ya no nos volvieron a ningunear, ni nos volvieron a mirar con desprecio. De todas formas, ningunear a Carlos V, a Carlos I, que te gusta, pues me parece un poco atrevido, ¿no? En aquella época era muy osado, efectivamente, y evidentemente no se dio cuenta... No, porque pensaba que Francia le iba a apoyar. Ya. Y Francia en estos momentos, después de Pavía, no estaba para apoyar a nadie, ni un taburete. Ya. Así que bueno. Pero es que me parece un papa un poco osado, ¿no? Pero es que los hubo muchos. En aquella época los papas no eran el heredero de Pedro, los papas eran el amigo de alguien. Bueno, tenían el poder temporal, claro. Hay que recordarlo, que tenían el poder temporal, que era, eso es muy goloso. O te coloca alguien o tú te pones del lado de alguien. Pero el poder es muy goloso. Hombre, por supuesto que sí. Es muy... o sea, aquí que tire la primera piedra, pues... Fíjate, los papas de aquella época... Claro, no nos vamos a ver en ese caso, pero... No, nuestros papas de ahora no son no nada. Quiero decir nosotros, pero cuando media el poder yo veo que todo se corrompe. Claro, es que además te digo, en aquella época que los papas tenían hijos, que vivían amancebados con barras ganas y tenían hijos, y sus padres también... Los Borgia, ¿te vas a los Borgia? Sí, claro, pero ya digo, Clemente VII era hijo ilegítimo del mecenas de Florencia, y los Borgia, al fin y al cabo, pues también... Eso, fíjate, que los únicos papas españoles, bueno, uno de los pocos papas españoles, sea el Rodrigo Borgia, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque es que la historia de los Borgia es para no... Bueno, sin embargo, tenía un tío que era Calixto III, que sin embargo ese no fue malo, pero Alejandro VI... es que a mí me da mucho yuyu, y que sea español además. Por favor, no había otro. Mejor no lo tocamos. No había otro papa de español. Pasamos de puntillas y no decimos nada mejor, ¿no? Claro. Luego más ha sido muy vitupirado y muy despreciado posteriormente, porque claro, a los malos papas se les ataca fácilmente, y a los buenos pues se les olvida. Hombre, la prensa de los Borgia es muy negra. Hombre, claro, también es que se la curró bien. Pues me parece que nos tenemos que ir. No sé, Eduardo ya nos está diciendo que nos tenemos que marchar. Oye, bueno, pero nos has contado una historia muy divertida. No divertida no. Sí, nos lo has contado con sentido de humor. Una historia terrible, pero una historia, evidentemente, pienso que no para avergonzarse. Fue lamentable, fue un hecho duro, pero fue necesario. Todos los sacos, pues vamos a decir que... Como luego diría Duque de Alba en Flandes, es necesario castigo. Y ya está. Y punto. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Oye, pues ya, no sé, la semana que viene nos vamos a otro sitio. Sí, nos volvemos a las Filipinas. Bueno, ahora nos quedamos paseando por Roma, que no viene mal. Sí, más que nada para limpiarla un poco después de tanto destrozo. No, bueno, ahora está preciosa Roma, así es que nos iremos a dar un paseillo por allí y nada más. Y bueno,
Ya nos está poniendo Eduardo sintonía. Esto quiere decir que nos tenemos que marchar irremediablemente. Así que a pasar una semana estupenda. Y viva Carlos I de España. Exactamente, primero de España, porque no te gusta quinto de Alemania. Sí me gusta, pero en estos momentos... primero de España. Aunque aquí en Roma era quinto de Alemania. Bueno, vale, pero era primero de España. Así es que en Roma y en todas partes. Así es que, estén muy felices.